Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este martes 24 de marzo del 2020. Estamos en vivo a las 7:01 de la noche. Les agradecemos que nos acompañen y que se informen con nosotros. Soy Ernesto Rivera. Iniciamos esta edición estelar recordando que exactamente dentro de 3 horas, cuando sean las 10 de la noche, comenzará la restricción vial sanitaria. En ese momento quedará suspendido el tránsito de todos los vehículos hasta las 5 de la mañana de mañana miércoles y la medida se extenderá hasta el próximo 12 de abril. La norma contempla excepciones para vehículos que tengan que atender emergencias, cuerpos policiales, recoger la basura y los particulares únicamente que transporten personas que requieran atención médica o tengan que ir a una farmacia. En otras noticias, el gobierno anunció hoy que debido a la emergencia sanitaria y económica que vive el país, decidió suspender el aumento de salario previsto para los empleados públicos, con excepción de los cuerpos policiales. La ministra de Planificación, Pilar Garrido, señaló que el dinero previsto para financiar este aumento salarial se destinará ahora a atender la emergencia del COVID-19. Además, hoy comenzó a regir la nueva ley que permite a las empresas cuyos ingresos se vieron afectados por la pandemia reducir las jornadas laborales. Y las operadoras de pensiones señalaron también que apoyan la posibilidad de entregar dinero del Fondo de Capacitación Laboral para las personas que resulten afectadas salarialmente por el COVID-19. En el habitual resumen del Ministerio de Salud, se informó que la cantidad de enfermos confirmados de COVID-19 llegó hoy a 177 personas. Se trata de 103 hombres y 74 mujeres, de los cuales 6 están internados y 2 de ellos requieren atención en cuidados intensivos. Días muy desafiantes y tensos para todos los hogares de Costa Rica. Vamos de inmediato a ver nuestros titulares. Casos positivos por COVID-19 ascienden a 177. El ministro de Salud hace un llamado a la población, pues asegura que muchos no están entendiendo la gravedad de la situación y que aún se reportan excursiones de adultos mayores. Los empleados públicos no recibirán el aumento salarial que el gobierno había estipulado y las instituciones deberán establecer un plan de servicio para que solo labore el 20% de su planilla. El presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social confirmó que la institución valora si un medicamento que se utiliza para tratar la artritis y el lupus podría ser aliado contra el COVID-19. Las autoridades de nuestro país se mantienen en comunicación con médicos chinos para conocer los resultados de su uso. El MEP, la UNED y el SINAR se unen en medio de la emergencia del COVID-19 para llevar educación a los hogares de estudiantes y docentes. Como le adelantábamos al inicio del noticiero, los casos de COVID-19 llegan ya a 177 en el país. De las personas hospitalizadas en cuidados intensivos por esta causa, 2 son personas jóvenes y sin factores de riesgo. A partir de las 10 de la noche iniciará a funcionar la restricción vehicular sanitaria, una de las nuevas medidas que ha tomado el gobierno para buscar mitigar la propagación del COVID-19 en nuestro país. Esta decisión del Poder Ejecutivo ha causado controversia entre algunos abogados, pues algunos consideran que la medida es inconstitucional, mientras que otros la defienden por la situación.
El Ministerio de Salud hace un llamado a la población adulta joven para que extreme medidas de higiene, pues el mayor número de casos son en personas con edades entre los 30 y 40 años. El COVID-19 alcanza ya 177 personas en suelo nacional. Se mantienen 14 hospitalizados, de estos 8 son sospechosos y 4 están en cuidados intensivos. Las edades de las personas que permanecen graves son 49, 54, 36 y 38 años de edad. 2 de ellos no tenían ningún factor de riesgo. El resto de los pacientes, incluyendo el menor de 2 años, permanecen estables y en aislamiento domiciliar. No significa que exclusivamente todas las personas con factores de riesgo van a enfermar gravemente, ni tampoco significa que una persona que no tiene factores de riesgo pueda enfermar gravemente, y de ahí radica también que tengamos que cuidarnos todos y todas. Claro que hemos hecho un llamado muy importante a volcarnos en esa protección hacia la población adulta mayor, la cual reiteramos el mensaje que por favor no salgan en este grupo por ser más vulnerable que el resto. Incluso no es bueno que salgan ni siquiera a hacer actividad física. Veamos el detalle de los datos. Se registran 74 mujeres contagiadas, 103 hombres, 154 son adultos, 16 adultos mayores, 7 menores de edad. El rango de edades va desde los 2 años hasta los 87 años. Se reportan los mismos 2 fallecidos de la semana anterior. A la fecha, 18 son extranjeros, 159 costarricenses, 1.619 se han descartado y 2 se han recuperado. Estos obedecen a los 2 primeros extranjeros y 2 recuperados. Veamos el detalle por cantones. Alajuela confirma 35 casos, San José 18, Escazú 13, Santa Ana 13, Goicoechea 7, Grecia y Heredia 7 también, La Unión, Moravia y Tibás 6, Curridabat, Desamparados, Poás y San Carlos 5, Cartago, San Pablo 4, Montes de Oca, Nicoya, Pérez Celedón 3, Acerrí, Atenas, Coronado, Cotobruz, Jiménez, San Rafael, Santa Bárbara, Santa Cruz 2, Barba, Liberia, Limón, Montes de Oro, Palmares y Santo Domingo, un caso. La Caja, por su parte, asegura que compró 170 ventiladores más que llegarán en los próximos días. Hacemos un llamado a todos los adultos jóvenes a que permanezcan en su casa y practiquen el máximo distanciamiento social posible. No queremos que contagiemos a los adultos mayores en nuestro entorno familiar o en nuestro círculo social, pero también para autoprotegerse. Además, se confirmó la noticia de que 3 laboratorios privados compraron las pruebas de COVID-19 para hacerlos ellos también. El Ministerio de Salud insiste en que aún no hay transmisión comunitaria en el país, sin embargo, podrían existir asintomáticos que estén esparciendo el virus. A las 10 de la noche se comienza a aplicar la restricción vehicular hasta las 5 de la mañana. La policía se prepara para realizar operaciones durante estos días. Nuestro compañero Andrés Ortiz está en la sabana por la estatua de León Cortés. Buenas noches, Andrés, y nos informa desde allá. Buenas noches, don Ernesto, usted y a todos los televidentes. 7 y 9 minutos de la noche, le informamos, como usted dice, desde la sabana, en las inmediaciones de la estatua León Cortés. Precisamente a esta hora, en un día normal, estaría repleto de vehículos y el congestionamiento vial típico de esta zona. En este momento prácticamente es desolado. Son pocos los vehículos que transitan por este sector a esta hora. Eso también se va a reflejar a partir de las 10 de la noche, cuando comience a regir el día de hoy la restricción vehicular de 10 a 5 de la madrugada. Veamos. A partir de las 10 de la noche iniciará a funcionar la restricción vehicular sanitaria, una de las nuevas medidas que ha tomado el gobierno para buscar mitigar la propagación del COVID-19 en nuestro país. Esta decisión del Poder Ejecutivo ha causado controversia entre algunos abogados, pues algunos consideran que la medida es inconstitucional, mientras que otros la defienden por la situación de emergencia nacional que vive el país. La exigencia del Poder Ejecutivo, que sanciona con multas muy altas a las personas que se encuentren en las calles públicas entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana con casos muy excepcionales, es abiertamente inconstitucional.
El artículo 22 de nuestra Carta Fundamental establece el derecho de todo costarricense de permanecer en cualquier punto de la República y trasladarse, siempre que se encuentre libre de responsabilidad. Esa garantía contenida en el artículo 22 no puede ser limitada de la forma en que se ha hecho, que es impedirle a toda persona permanecer en las calles públicas durante ese lapso. En el caso de la restricción vehicular, la Sala la ha avalado porque es únicamente durante ciertos días y en virtud de placas, no es absoluta como en este caso. Solo la Asamblea Legislativa puede suspender la garantía constitucional de libre tránsito de conformidad con el artículo 121, inciso 7, por 38 votos. La medida resulta proporcional en el tanto está siendo, si bien en todo el país ordenada, se está haciendo una franja horaria nocturna que afecta a muchísimas menos personas. No es una afectación generalizada de la libertad de tránsito en el entendido de que es un toque de queda, una cuarentena donde no se podría salir de los domicilios, sino que se está haciendo de manera limitada y proporcional a la intención fundamental, que es evitar la propagación de la enfermedad. En esa línea me parece a priori, en una primera impresión, que el decreto no tiene vicios de inconstitucionalidad y que lo importante va a ser la salvaguarda de las excepciones por temas de seguridad, temas de salud, temas laborales, que permitan a las personas seguir actuando adecuadamente. Pero a pesar de esta polémica, la realidad es que hoy a las 10 de la noche los automotores que no tengan los lineamientos de excepción serán sancionados por los oficiales de tránsito. Pero, ¿cuáles son los vehículos que sí pueden circular en el horario de 10 de la noche a 5 de la mañana? Escuchemos al ministro de Seguridad. Los vehículos de transporte de mercancía o carga. Los vehículos de transporte público destinados al transporte remunerado de personas en cualquiera de sus modalidades, taxi, autobús, busetas, microbús o especiales de transporte de trabajadores y transporte a aeropuertos autorizados por el Consejo de Transporte Público y que cuenten con placa de servicio público, así como taxi de carga autorizado por el Consejo de Transporte Público que cuente con el respectivo permiso al día. Otra de las excepciones regirá para el sector público y privado que trabajen en el horario de la restricción vehicular sanitaria, siempre y cuando cumpla con las condiciones que explica el ministro. La persona del sector público o privado con jornada laboral comprendida o que coincida con la franja horaria que va de las 10 de la noche a las 5 de la mañana del día siguiente, sea por el ingreso, salida o necesidad del desplazamiento durante el horario laboral debidamente acreditado. Para el caso del ingreso o salida de la jornada laboral, la movilización podrá hacerse en vehículo particular o en alguna de las modalidades consideradas en el inciso anterior. Para los casos de personas trabajadoras independientes, deberán portar y presentar un documento de respaldo sobre sus labores o actividades ejercidas que justifiquen su movilización en la franja horaria establecida por el Poder Ejecutivo. Quienes incumplan la medida de restricción vehicular sanitaria se expondrán a una sanción económica de 23,000 colones. Bien, 7:14 de la noche, les informamos en vivo desde La Sabana. Precisamente vamos a pedirle al camarógrafo Sergio Quesada que realice tomas en vivo en este momento hacia el sector de lo que sería ir hacia el Juan Pablo II, lo que ustedes pueden ver en este momento, en un día sin esta situación que se vive en el país. Esta parte de San José estaría abarrotada de vehículos a esta hora, un congestionamiento vial importante. Vamos a ver también hacia el sector del centro del edificio Colón. Precisamente también vemos pocos vehículos, que no sería habitual en tiempo normal, a pesar de lo que en este momento se está viviendo en el país. Y hacia el sector también de Sabana Sur son pocos los vehículos. Esto se espera también que sean menos los vehículos a partir del día de hoy, a las 10 de la noche, cuando comience a regir la restricción vehicular. Veamos también lo que dice el ministro de Seguridad, Michael Soto, sobre el apoyo que van a tener tanto la Fuerza Pública, la Policía Municipal y la Policía de Tránsito para poder hacer valer esta restricción vehicular. Veamos.
Tenemos muy pocas personas acreditadas según la ley que se aprobó el año 2018 con código de tránsito en fuerza pública, muy pocos. Lo que estamos tratando de hacer es hacer grupos mixtos con policía de tránsito y con policía municipal, que algunas policías municipales tienen códigos. En los lugares donde la policía no pueda, porque no hay un policía de tránsito en ese momento, pues la idea es despachar a la gente para la casa, porque como le digo, la intención no es hacer multas, la intención es que la gente esté en la casa. Sabemos que hoy va a ser un día complicado, un día difícil, porque es el acomodo, pero repito, es un llamado a las personas a que cumplan el acatamiento presidencial, el acatamiento del Ministerio de Salud, para evitar de que esta pandemia se expanda. También le preguntamos al ministro de Seguridad, que está realizando parte de la operación en conjunto con la Policía de Tránsito y policías municipales, sobre lo que ellos han medido durante estos días en esa franja horaria de 10 de la noche a 5 de la madrugada, si han percibido que son bastante los vehículos y que también amerita la medida que comienza a regir a partir del día de hoy. Veamos. Lamentablemente, y te lo digo en términos generales de las disposiciones que se han tomado, aún cuando se giró la disposición del cierre de bares, el tema de las limitaciones del bar-restaurante con respecto al bar, ya hemos detenido a 18 personas. Hemos visto también en el tema de las playas, que aunque ayer se dispuso cerrarlas, también hemos visto personas en las playas. En el tema de los playground en lugares de deporte, hemos visto presencia de personas rompiendo los sellos y entrando a esparcirse. Podríamos decir que en términos generales la gente ha sido obediente, pero también hay muchos desobedientes. Y en las movilizaciones de la noche, entre las operaciones policiales, hemos visto moviéndose muchas personas en actividades habituales que no corresponden a situaciones laborales, que tienen que ver con cuestiones de recreación, movilización o incluso hasta delictivas. Y entonces la idea es que todo el mundo esté en su casa. ¿Qué dicen algunos conductores sobre la restricción vehicular que rige a las 10 de la noche? Veamos lo que nos respondieron algunos de ellos. No, a mí personalmente no me afectaría. ¿Cómo lo ve esa medida? Bastante buena, pienso que bastante buena, que más bien es increíble que nos tengan que poner eso para hacer caso, para ser obedientes, qué increíble, ¿verdad? ¿Está acatando usted todas las órdenes sanitarias? Lo posible, lo máximo que pueda, sí lo hago, por supuesto, claro que sí. Sí, legalmente sí, nos va a afectar demasiado porque a veces nosotros trabajamos hasta las 12 de la noche y pues, como le digo, nos afecta mucho, bastante. Durante estos días que las personas están más en las casas, ¿han tenido un aumento en las entregas o cómo lo ven y que precisamente les podría afectar a partir de hoy? Sí, claro. En ese momento que la gente reposa en sus casas, sí, bastante, a nosotros pues nos ha ido bien, gracias a Dios, pero ahorita nos va a afectar demasiado. ¿Usted entrega artículos con comida? Nosotros entregamos lo que usted desea que nosotros le entreguemos. Bien, esta es la información que tenemos desde La Sabana. Por último, recordarles que hay oficiales de la Fuerza Pública ya desde tiempo atrás que están acreditados para poder realizar partes. Cuando no estén oficiales de la Fuerza Pública que no estén acreditados, también estarán miembros de la Policía de Tránsito o bien de la Policía Municipal, que también algunos de ellos podrán estar acreditados para realizar estas multas de tránsito. De lo contrario, la policía siempre estará parando a las personas que estén circulando con sus vehículos particulares a partir de las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Don Ernesto, esta es la información que tenemos. Regreso con usted al estudio donde tiene más información. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias a nuestro compañero Andrés Ortiz, reflejando en imágenes, tomándole el pulso a este importante cambio que vamos a tener en nuestro estilo de vida. Así es un cambio muy drástico, pero muy necesario para contener la epidemia del COVID-19. Siguiendo con estas informaciones, el gobierno anunció que los empleados públicos no tendrán aumento salarial. Además, la ministra de Planificación indicó que el personal no requerido debe cumplir con teletrabajo, solicitar vacaciones o bien pedirlas por adelantado.
La ministra de Planificación y Política Económica, Mideplan, informó este martes que en las instituciones públicas deberán permanecer solo el 20% de los funcionarios. De acuerdo con Garrido, esta directriz establece un plan de servicio básico de funcionamiento que garantiza la continuidad de aquellas tareas estrictamente necesarias para asegurar el fin público institucional. El plan de servicio básico debe ser remitido a Mideplan en 48 horas a partir de la entrada en vigencia de la directriz, según dijo. Aplicar la modalidad de teletrabajo en todos los puestos que sean teletrabajables, otorgar vacaciones a todas las personas que tienen acumulados periodos de vacaciones y en caso de que no tengan periodos acumulados, pues se les estaría dando un adelanto de las vacaciones. La jerarca aseguró que este año no habrá aumento anual para los empleados públicos que el gobierno autorizó mediante el decreto ejecutivo 4212. Sin embargo, afirmó que los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública y Gobernación sí recibirán este incentivo salarial. En este momento nos corresponde hacer un esfuerzo extraordinario para asegurar contar con todos los recursos suficientes para atender la emergencia tanto en su dimensión sanitaria como económica y social. Es por ello que hemos tomado esta medida y que sabemos que con unión, solidaridad y fortaleza y todos juntos y juntas podremos salir adelante. La ministra Garrido dijo que trabajan por aplanar la curva epidémica, reducir la frecuencia de contagio, la presión sobre los servicios hospitalarios y para proteger a los servidores públicos. Y con la publicación en el diario oficial La Gaceta, comenzó hoy a regir la nueva ley que permite a las empresas cuyos ingresos se vieron afectados por la pandemia reducir las jornadas laborales. Para analizar los detalles de esta nueva modalidad laboral, vamos a conversar con la ministra de Trabajo, Yanina Dinarte. Buenas noches, doña Yanina, bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Muy buenas noches, muchas gracias por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Doña Yanina, vamos a tratar de hacer esto lo más práctico posible para que las personas que nos estén viendo puedan tener unas respuestas operativas. ¿Qué empresas pueden acogerse a esta reducción? Básicamente podría ser cualquier empresa, indistintamente del sector, pero que percibe un impacto significativo en sus ingresos brutos asociado estrictamente al COVID-19. Lo que estamos planteando en esta ley que entra en vigencia es que las empresas que tienen una reducción de un 20% pueden aplicar hasta una reducción del 50% en la jornada laboral, y las empresas que perciben una disminución de hasta del 60% en adelante pueden aplicar una reducción del 75%. Por eso puede ser de cualquier sector de la economía, pero tiene que demostrar que efectivamente su reducción en los ingresos está asociado a esta emergencia que estamos enfrentando. ¿Cómo ese es el proceso para demostrar que están afectados directamente por el COVID-19? Pienso en el comercio, gente que tiene un taller mecánico o una empresa que recibía turistas, la gente que estaba distintas, los hoteles, la gente ligada al turismo, etcétera. ¿Cómo demuestran que su negocio perdió X porcentaje debido al COVID? Sí, bueno, es muy importante resaltar que hay empresas que, por ejemplo, tienen una orden sanitaria y en esos casos es realmente muy sencillo poder demostrar la afectación, porque con solo la orden sanitaria pues ciertamente se detiene el percibir los ingresos, ¿verdad? Ahí tendríamos una afectación muy clara con empresas que definitivamente no tienen capacidad de generar otros ingresos y por tanto se les hace imposible sostener su planilla. En algunos casos sabemos que hay empresas que han planteado la suspensión del contrato de trabajo porque no tienen ningún ingreso, pero también hay otras empresas que a pesar de eso han identificado que pueden sostener alguna parte de su operación y entonces tendrían que aportar esa orden sanitaria. Pero también hay otras empresas que básicamente lo que les estamos pidiendo en términos generales es que puedan aportar no solo la solicitud en la que nos piden que quieren hacer, que necesitan la autorización para aplicar la reducción de jornada, sino que también tienen que presentar una declaración jurada
jurada. Esa declaración jurada tiene que venir avalada por un abogado o tiene que venir con el aval de un contador público autorizado. Es decir, en ese caso, la empresa expresa las razones por las que tiene el deterioro de sus ingresos, pero además también ahí nos pone el nivel de daño que está enfrentando por los efectos del COVID. Doña Yanina, ¿cómo y dónde deben iniciar el trámite? ¿Van al ministerio? ¿Hay una página en donde pueden entrar y aplicar virtualmente? ¿Un call center? ¿Cómo es el tema en lo práctico? En lo práctico, le estamos pidiendo a todas las empresas que envíen su solicitud directamente a un correo electrónico, inspeccionlaboral.emergencia@mtss.go.cr. Es muy importante que utilicen nuestro mecanismo virtual porque esto es lo que nos va a garantizar no solo una mayor agilidad, sino también, por supuesto, una respuesta a pesar, por ejemplo, de los cambios que vamos a ir enfrentando las instituciones con respecto a potenciales cierres. Así que, si bien nosotros tenemos oficinas regionales y tenemos nuestra sede central, nuestra oficina central, necesitamos que todas las empresas nos envíen a ese correo electrónico su solicitud, tanto para reducción de jornada laboral como también para suspensión de contratos de trabajo. Y además tenemos habilitado en nuestra página web un chat donde pueden estar haciendo consultas, que también lo hemos habilitado desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde por si tienen alguna consulta, ya sea tanto patronos como trabajadores. Y además les invito a visitar el micrositio que hemos habilitado en la página del Ministerio de Trabajo, que en la entrada principal de esa página se van a encontrar el link que los lleva al micrositio y ahí podrán tener acceso a toda la información desde teletrabajo, suspensión de contratos y reducción de jornadas, con los requisitos, e incluso en ese mismo sitio pueden descargar los machotes para que puedan llenar la solicitud y también la declaración jurada que tienen que enviarnos al correo indicado. Doña Yanina, una vez que escriben el correo, que mandan la solicitud, tiene la gente, iba a decir los empresarios, pero en realidad hay mucha gente muy pequeña, pymes, microempresas, gente que tiene un pequeño emprendimiento que se va a ver en esta situación. ¿Qué tienen que hacer? ¿Tienen que esperar una respuesta del ministerio? ¿De qué manera saben cómo seguir y cómo conectan este trámite con la acción ante la Caja Costarricense? Sí, bueno, es importante que sabemos que muchas empresas toman la decisión, ¿verdad?, de hacer formalmente la comunicación a sus colaboradores de que van a solicitar una reducción de la jornada, pero ellos tienen que enviar al Ministerio de Trabajo la solicitud para que nosotros podamos dar la validación final sobre esto. Es por eso que nosotros hemos previsto, a partir de la entrada en vigencia de la ley, que teníamos 2 días para generar el manual de procedimientos y, por supuesto, las empresas tienen 3 días para presentar esta solicitud ante nosotros para que nosotros podamos a su vez generar la respuesta a las empresas. Esto quiere decir que la empresa puede ir aplicando la modificación de la jornada, pero necesariamente tiene que contar después con nuestro aval para garantizar que tenga validez y eficacia esa aplicación de reducción de jornada. ¿Y cómo se conecta, doña Yanina, este trámite? Ahí queda, digamos, legalizada o acordada con el Ministerio de Trabajo la reducción de la jornada. Esto tiene una implicación con la Caja Costarricense para que le rebaje el monto que tienen que pagar. Sí, nosotros emitimos una resolución y es muy importante también resaltar que la Caja emitió un acuerdo en la Junta Directiva que también permite una reducción de la base mínima contributiva. Es también una medida excepcional que se puede aplicar en estos casos cuando tenemos autorizada una reducción de la jornada. Es decir, finalmente la empresa va a hacer el reporte a la Caja conforme los salarios que finalmente estaría pagando, porque esta reducción de la jornada tiene una expresión en el salario que finalmente va a percibir la persona. Fantástico, muchísimas gracias. Creo que es bastante claro el panorama. Le agradezco su participación, Yanina Dinarte, ministra de Trabajo. Con mucho gusto y estamos a las órdenes. Gracias por la oportunidad.
A las 7:30 de la noche seguimos en vivo en Costa Rica Noticias y vamos a nuestra primera pausa. Enseguida venimos con mucho más. El presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social confirmó que la institución valora si un medicamento que se utiliza para tratar la artritis y el lupus podría ser aliado contra el COVID-19. Las autoridades de nuestro país se mantienen en comunicación con médicos chinos para conocer los resultados de su uso. Al parecer nací en una familia muy moderna. Cuando ensucio el pañal, me cambia papá o mamá. Cuando el perro lo hace, recogen sus desechos en una bolsa. Siempre andan pegados al celular, tanto que cuando ellos van al baño, lo llevan consigo. Y está bien ser modernos, pero no se pueden olvidar lo más importante: lavarse las manos con agua y jabón, toser o estornudar de la manera correcta y limpiar bien las superficies. Así evitamos muchas enfermedades. El día de hoy nos vamos hasta la provincia de Punta Arenas y el platillo del día de hoy es la mariscada. ¿Tienen idea cuántos platos he visto pasar o han pasado por mis manos en mi vida? Si nosotros les decimos algo, es por algo. Estamos en un reality show y que les quede claro que a la mesa no va nada que no sea perfecto. No puede ser bueno, tiene que ser perfecto. La Santa Misa, oficiado por su santidad el Papa Francisco, desde la capilla de la Casa Santa Marta en el Vaticano. Todos los días a las 5:25 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. La Junta de Protección Social informa que en atención a la directriz girada por el Ministerio de Salud en torno a la situación generada por el COVID-19, suspende la realización del programa Rueda de la Fortuna desde el sábado 21 de marzo y hasta nuevo aviso. Estaremos informando por este medio la fecha de reanudación del programa. Gracias por la comprensión y les invitamos a seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Y para quienes tienen que hacer operaciones en dólares, vamos a ver el precio de referencia para esta moneda extranjera. El dólar para la compra está en 569 colones con 54 céntimos y el precio de venta es 576 colones con 98 centavos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. La incertidumbre que vive el mundo por la pandemia del COVID-19 genera un estrés colectivo que, si no se controla, puede ocasionar hasta un ataque de pánico. Los psicólogos recomiendan mantener la calma, disfrutar el tiempo con la familia y en actividades divertidas en la casa y tener presente que este mal momento pasará. Pero, ¿qué hacer mientras pasa? ¿Qué hacer con el aislamiento social? La periodista Melanie Corrales nos informa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya son 18 días de este aislamiento social recomendado por las autoridades y precisamente vamos a conversar con una experta en psicología, la doctora Cindy Patiño, para que nos comente, doctora, cuáles son esas principales recomendaciones para poder llevar de la mejor manera este periodo que estamos viviendo como país y bueno, a nivel mundial. Buenas noches. Sí, claro, actualmente estamos viviendo una situación súper difícil a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomarlo con calma. Primero que todas las recomendaciones que estamos dando nosotros es mantener la calma. Después de eso, saber que esto no es obligación, esto es de cierta manera tener conciencia de que lo que estamos haciendo puede salvar muchas vidas. Entonces eso nos va a ayudar a bajar el estrés. Cuando entendemos que nuestra conducta responsable va a ser algo que va a beneficiar
a nuestras vidas y a las vidas de las personas que amamos, eso nos va a hacer sentir como héroes, como personas responsables, personas cuidadosas, personas que tienen un propósito, y eso ayuda mucho a bajar muchísimo el estrés. Doctora, ¿cómo manejar el estrés? Porque, a ver, se percibe en la gente, los que andamos trabajando, los que se quedan en casa. Es un estrés distinto entre las personas que salen de su casa, los que se quedan en casa, pero aún así mantienen el mismo nivel de estrés. Son niveles de estrés diferentes. Digamos, actualmente he tenido que atender en mi consultorio personas con ataques de pánico. Por lo general son personas que tienen que trabajar fuera de casa. ¿Por qué? Porque están más en riesgo. Tal vez personas que tienen que trabajar con personas. Entonces, son personas que están más expuestas. Entonces, tienen el miedo. Ok, aquí ¿qué tenemos que hacer? Primero que todo, entender que tenemos un protocolo que ya lo dio el Ministerio de Salud, ¿verdad? Para seguir. Entonces, sabemos que tenemos que estar a una distancia prudente, que más o menos es 1,5 metros, 2 metros de las personas, que tenemos que lavarnos las manos antes de tocarnos la cara, eso es muy importante, que tenemos que tener el alcohol en gel, ¿verdad? Y mantener el distanciamiento con las personas de no saludar, ¿verdad? Entonces nos saludamos, nos tiramos besos, nos hacemos así, pero no vamos a tener contacto físico para evitar que si por A o por B tengas un poquito de saliva en alguna de tus partes, si yo te toco, no transmitírmelo a mí, y para que así evitamos el contagio, ¿verdad? Pero esos ataques de pánico son de personas que antes lo han sufrido, o en este momento las circunstancias pueden generar en cualquier persona un ataque de pánico. Claro que sí, he tenido pacientes ya que han tenido ataques de pánico que lo han logrado vencer y que actualmente tienen una recaída, y he tenido pacientes ahorita que están empezando con ataques de pánico debido a la situación. Por ejemplo, tuve una paciente que me dijo, tengo miedo. O sea, yo soy una paciente de alto riesgo y tengo mis papás que son personas adultas mayores y me da miedo, tengo pavor de morirme, dejar a mis hijas huérfanas y encima matar a mis papás, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones genera muchísimo estrés. ¿Y cómo se controla? Ok, los ataques de pánico, bueno, los especialistas en psicología tenemos una cátedra, por decirlo así, para poderlo trabajar. Es un proceso, pero evidentemente cuando es por la situación tenemos que empezar a entrar en calma. Tenemos que calmarnos, esta situación va a pasar, no es una situación que la vamos a tener para toda la vida, tenemos que apegarnos estrictamente al protocolo de salud del Ministerio de Salud, por supuesto. Con eso estamos más que a salvo. Sí, ok, yo les recomiendo a las personas, si se sienten muy tensas, empecemos a respirar. Siempre la respiración profunda va a nivelar el sistema nervioso central. ¿Cómo es? Vamos a llenar nuestros pulmones de aire y vamos a ir botando despacio. Y si lo podemos hacer por unos 5 minutos, 10 minutos, nos alejamos de todos, nos encerramos en el baño o nos vamos a un lugar tranquilo y empezamos a respirar despacio, eso nos va a nivelar el estrés y ya vamos a poder seguir con lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque evidentemente las personas estamos bastante tensas. ¿Qué les recomiendo yo? Sí es bueno ver las noticias, por supuesto, tenemos que saber qué es lo que está pasando en el mundo, pero no podemos estar 24/7, estar solo viendo cosas negativas, noticias negativas todo el día, porque eso hace que el estrés aumente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pongan en sus casas películas cómicas, mándense chistes por WhatsApp, hagan juegos, diviértanse con las personas que tienen alrededor en sus casas, para que los niveles de estrés empiecen a bajar. Perfecto, muchas gracias a la doctora Cindy Patiño, que nos brindaba estas recomendaciones en estos días de aislamiento social que estamos viviendo como país. Antes de regresar con ustedes al estudio, nada más recordarles la recomendación de las autoridades: quedarse en la casa y estar con un constante y profundo lavado de manos. Compañeros, es la información que tengo, vuelvo con ustedes al estudio. Buenas noches. Muchísimas gracias a nuestra compañera Melanie Corrales. Respirar puede ser una buena estrategia para bajar un cambio, tomarse una pausa. Justamente para eso también, como una estrategia para serenarse, compartir. Lo mismo que le pasa a usted, le está pasando a muchas otras personas, y todos estamos tratando de lidiar con esta pandemia con las herramientas que tenemos, aferrados a nuestros afectos, a la gente que queremos, tratando de ayudarlos, tratando de seguir adelante.
Así viven los ticos la cuarentena. Hola, mi nombre es Magdalena López, soy periodista y vivo en el cantón de Garavito. Desde el día 1 que se nos informó en Costa Rica acerca del COVID-19, he seguido responsablemente todas las medidas sanitarias de salud, pero hoy quiero aprovechar para hacer un llamado a todas las personas que practican alguna actividad física, que por favor se practica solos, no acompañados y tampoco en grupos. Y es muy importante que sigamos todas las medidas sanitarias después de practicar cualquier tipo de deporte. ¿Por qué? Porque es por el bien suyo y es por el bien de todos. Por favor, les pido que seamos solidarios y de esta estoy muy segura que vamos a salir bien. ¿Que cómo hemos vivido la cuarentena? Bueno, estamos conscientes que tenemos que quedarnos en casa y sabemos de que los funcionarios de salud, EVAIS, clínicas, hospitales, Ministerio de Salud, están trabajando por la salud de nosotros. Y lo que nos corresponde a los demás es quedarnos en casa. Entonces, a través de Facebook Live, hemos empezado a tener dinámicas para mantenernos en casa, para jugar en casa. Hoy nos toca trabajar jugando. Y el domingo, por ejemplo, jugamos a través de Facebook el famoso Stop, aquel juego entre muchas personas que se escoge una letra al abecedario y se dice nombre, apellido, animal, cosa, lugar, etc. Y eso fue muy interesante porque participaron muchas personas. Ayer un comercio acá en el Roble de Punta Arenas nos regaló este petrodólar. Hicimos una transmisión de Facebook Live también y empezamos a hablar de cómo estamos viviendo cada uno la cuarentena. Hablamos incluso de series de televisión de los años 80, 70 y demás. Y pasamos ese rato. La idea es consignar que estamos en casa, porque es la manera para poder superar este COVID-19, este virus que nos está afectando a todos. Quédate en casa. Hola, somos parte del equipo de sala de operaciones del Hospital Max Peral. Queremos decirles que se cuiden mucho, que Dios los bendiga y que por favor... ¡Quédate en casa! Así es, ticos en cuarentena le dicen que es en su casa, cuide de los suyos, cuide de usted. 7:43 de la noche, vamos a un corte comercial y ya regresamos. Mi novio me ha dicho que lo primero que hay que hacer para rayar en curva es pegarnos bien al carro de adelante. Si voy a rayar del lado izquierdo, me fijo del lado derecho, si no viene nada, me mando. En el momento que se acelera la moto, me sostengo para que él acelere, me le pongo a la par al carro, le hago suficiente ruido. Si el carro no baja la velocidad, acelero el doble y le tiro la moto. Y si es de noche, no importa, igual cruza uno mejor. La prevención no es moda, es una forma de vivir. Ingrese a grupoins.com. La prevención no es moda y participe en la rifa de rodilleras articuladas para protegerse en carretera. El coronavirus COVID-19 se ha convertido en una pandemia. Ante esta emergencia de salud pública mundial, es importante recibir información confiable y que los especialistas nos orienten sobre las medidas preventivas. En cobertura informativa nacional e internacional. Coronavirus, la pandemia. El coronavirus, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, sábados a las 7 de la noche y resumen los domingos a las 6 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. Promuévete. Todos los días a las 5:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Recorramos Costa Rica en busca de personas y personajes quienes día a día ponen su granito de arena para mejorar la sociedad en que vivimos.
Forjadores. Los sábados a las 3 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. 7:45 de la noche, estamos en vivo en Costa Rica Noticias, siguiendo con el paquete de medidas que se están tomando para tratar de disminuir el impacto económico que el COVID-19 va a tener sobre la población. A partir del 1 de abril, CONAPE disminuirá la tasa de interés de sus créditos del 6 al 5,5%. Además, dará otras opciones de pago en los casos que se demuestre que hay una afectación por COVID-19. Las personas que pagan un crédito a la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación percibirán un alivio a partir del próximo mes de abril. El Consejo Superior de CONAPE aprobó una disminución de la tasa de interés de los créditos, que bajó del 6 al 5,5%, lo cual representará un ahorro en la cuota mensual. La medida se tomó con el fin de disminuir el impacto económico en medio de la crisis generada por el COVID-19. CONAPE, en atención a lo indicado en la directriz 075, la cual va dirigida a flexibilizar las condiciones contractuales de los clientes, ha decidido el día de ayer, a través de su Consejo Directivo, aprobar una reducción en la tasa de interés del 6% al 5,5%, la cual será aplicable a partir del 1 de abril del 2020. Adicionalmente, está brindando las siguientes 3 opciones: extensión en el plazo de pago en 2 modalidades. La primera, ampliación en el plazo de pago, y la segunda, pago de cuota mínima. Adicionalmente, está brindando prórroga de pago. Por otro lado, para quienes demuestren una afectación económica producto de la emergencia, CONAPE ofrecerá la extensión del plazo de los créditos mediante la ampliación del plazo para el pago de la deuda o el pago de la cuota mínima, en el cual se dará un plazo de 6 meses, en donde se pagarán intereses y la póliza de los saldos deudores. Y finalmente está aceptando pagos extraordinarios sin penalización. Es importante aclarar y mencionar que CONAPE siempre ha brindado estas opciones como política institucional. Las personas interesadas en gestionar estos trámites pueden hacerlo enviando un correo electrónico a la dirección cobro@conape.go.cr con el asunto flexibilización contractual COVID-19. La cloroquinina, un medicamento que se utilizaba para combatir la malaria y enfermedades como la artritis, está siendo analizado en el mundo como una posible cura o tratamiento para el COVID-19. La Caja del Seguro Social cuenta con este medicamento, sin embargo, piden a la población no automedicarse, porque aún no hay estudios que comprueben su efecto en el virus y más bien podría generar graves daños en los pacientes. Varios son los estudios que se realizan en China para determinar si el medicamento denominado cloroquina puede ser utilizado para combatir el COVID-19. Este martes, el presidente de la Caja de Seguro Social, Román Macaya, manifestó que la institución cuenta con suficiente medicamento en el país. Sin embargo, no se puede utilizar para esos fines, pues aún no se ha confirmado a través de estudios clínicos a nivel mundial que su uso sea efectivo para el coronavirus, y recordó que debe prevalecer la eficacia del producto y la seguridad para los pacientes. Hay que recordar que en todos los casos hay muchos medicamentos que se han comenzado a explorar como posibles tratamientos, pero ninguno todavía está aprobado con estudios clínicos. Hay unos que se ven prometedores, pero es algo en evolución. Los estudios clínicos son precisamente para definir la eficacia y la seguridad de la aplicación de un medicamento para esta indicación. El ministro de Salud, Daniel Salas, hizo un llamado de atención para que las personas no se automediquen y que no compren medicamentos antivirales que puedan generar efectos secundarios o provocar incluso resistencia al virus. Que no se automediquen, de que no estén comprando medicamentos que, por ejemplo, son antivirales o tienen alguna acción contra un microorganismo, porque en el caso, por ejemplo, de la cloroquina puede tener efectos secundarios muy importantes y que incluso, o sea, como digo, si no se sopesan bien, hasta pueden ser severos.
y además de que el uso indiscriminado de medicamentos antivirales o antimicrobianos puede provocar más bien que se genere resistencia en contra de el ente al cual está combatiendo y que en el momento que se tengan que usar ya no van a ser efectivos. Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja de Seguro Social, agregó que para las próximas semanas podría haber más claridad sobre el uso de este medicamento a raíz de los estudios que se realizan en China. La cloroquina es utilizada para combatir la malaria, la artritis reumatoide y el lupus. El MEP, la UNED y el SINART se unen en medio de la emergencia del COVID-19 para llevar educación a los hogares de estudiantes y docentes. Con el objetivo de apoyar a estudiantes y docentes durante la suspensión temporal de clases que se vive como medida de contención del COVID-19, el Ministerio de Educación Pública, MEP, la Universidad Estatal a Distancia, UNED, y SINART, Costa Rica Medios, se unen para producir materiales académicos que serán transmitidos a nivel nacional. Los contenidos se ofrecerán de lunes a viernes en 2 franjas horarias. La primera será a las 10 de la mañana y hasta 12 mediodía y se dedicará a los docentes. Ahí se ofrecerán novedosas herramientas para las y los educadores para apoyar la transformación curricular, planeamiento en los distintos niveles, mediación y más. De 3 a 5 de la tarde será el turno para los estudiantes de primaria y secundaria. La conductora Yamilet Morales presentará una serie de contenidos educativos que facilitarán el proceso formativo durante estos días en que no es posible asistir presencialmente a las escuelas y colegios. El Ministerio de Educación Pública, el SINAR y la UNED unen esfuerzos para llevar un proceso educativo a sus casas. La televisión, como medio de mayor cobertura nacional, hemos puesto a disposición programas dirigidos a docentes y también por la tarde a sus familias y estudiantes. Sabemos que en este momento la prioridad es la salud y el resguardo de la vida, pero tenemos también el espacio para educarnos desde la casa, espacio educativo y recreativo, un espacio para compartir con la familia atendiendo la indicación de quédese en casa con Canal 13, el MEP y la UNED. Mediante esta alianza entre el SINART, el Ministerio de Educación Pública y la UNED, estamos cumpliendo con nuestro deber como instituciones públicas de ofrecer a los costarricenses que están en su casa opciones y herramientas para el aprendizaje. Es importante que no todos los estudiantes tienen internet en su casa. Por esa razón, la televisión gratuita y pública se convierte en una excelente opción para estudiar desde la casa, y esto ya lo habíamos probado con mucho éxito en la huelga del 2018. Por su experiencia de 42 años en el modelo pedagógico a distancia y en la producción de materiales académicos y recursos educativos, la UNED será parte de esta iniciativa con su conocimiento, herramientas y recursos educativos en esta contingencia nacional. El contenido se podrá ver por 13 Costa Rica Televisión, así como por medio de la página web www.costarricamedios.cr y la página de Facebook 13 Costa Rica Televisión. También se podrá encontrar en las páginas oficiales y las redes sociales de las 3 instituciones. Italia registra la mayor cantidad de muertes por COVID-19 en el mundo. La posible razón se la contamos en la siguiente información. El nuevo coronavirus COVID-19 ha infectado a más de 414,000 personas en 185 países del mundo. La mayoría, más de 81,500, en China, donde se han registrado 3,281 muertes. La cifra de decesos en todo el mundo supera los 18,500 y la de los recuperados los 105,000. Fuera de China, Italia es el país con más casos, con 69,176, y España el cuarto más afectado del mundo, con cerca de 40,000 casos. Sin duda, Italia sorprende al mundo al registrar el mayor número de víctimas fatales por coronavirus. Según informó este martes el jefe de Protección Civil italiana, Angelo Borelli, la cifra ya es de 6,820 fallecidos. Desde mediados de marzo, ese país foco del brote en Europa superó en muertes a China, que registraron alrededor de 3,200. Para explicar el alto número de muertes, las autoridades sanitarias italianas han insistido en que la mayoría de los casos corresponde a personas mayores, entre 80 y 90 años, que ya sufrían graves problemas de salud.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas italiano, Istat, en Italia existen casi 14 millones de personas mayores de 65 años, lo que representa alrededor del 22% de la población. La edad media, en tanto, es de 45.7 años, según los datos epidemiológicos entregados por los diferentes países. En Italia, por ejemplo, la mayoría de personas infectadas con el COVID-19 son personas de más de 60 años, mientras que en China, las personas de entre 30 y 70 años fueron las más contagiadas. Por su parte, Corea del Sur registra la mayor cantidad de contagios con edades de entre los 20 y 29 años, es decir, una población bastante joven, y tan solo registran 120 muertes. Estos datos son parte del estudio realizado por el Centro Leverhulme para la Ciencia Demográfica de Inglaterra. Aunque los casos no detectados pueden disparar las tasas de mortalidad en algunos países, los movimientos y las cercanías entre las personas más jóvenes, que son las grandes transmisoras del virus, y los mayores de las familias, los grupos más vulnerables, podrían haber acelerado la expansión de esta enfermedad en Italia. Los datos de dicho estudio manejan como hipótesis que la edad de las personas contagiadas es clave para precisar la letalidad del virus. Sin embargo, no se puede dejar de lado la cantidad de pruebas que se realicen en cada país y la capacidad de hospitales, médicos y espacios de cuidados intensivos. Es el caso del profesor de epidemiología de la Universidad de Hong Kong, Benjamin Crowley, quien aseguró a la BBC que el número de casos no necesariamente nos dice qué país tiene más infecciones, solo nos dice qué país está haciendo más pruebas. Cuantas más pruebas se realicen, más casos se encontrarán. Por otro lado, el académico afirma que uno de los problemas en Italia ha sido que no se contabilizaron ni controlaron a tiempo cada uno de los casos. 7:57 de la noche, estamos en vivo en Costa Rica Noticias. Hacemos una pausa y enseguida venimos con mucha más información. Al parecer nací en una familia muy moderna. Cuando ensucio el pañal, me cambia papá o mamá. Cuando el perro lo hace, recogen sus desechos en una bolsa. Siempre andan pegados al celular, tanto que cuando ellos van al baño, lo llevan consigo. Y está bien ser modernos, pero no se pueden olvidar lo más importante: lavarse las manos con agua y jabón, toser o estornudar de la manera correcta y limpiar bien las superficies. Así evitamos muchas enfermedades. El día de hoy nos vamos hasta la provincia de Punta Arenas y el platillo del día de hoy es la mariscada. ¿Tiene idea cuántos platos he visto pasar o han pasado por mis manos en mi vida? Si nosotros les decimos algo, es por algo. Estamos en un reality show y que les quede claro que a la mesa no va nada que no sea perfecto. No puede ser bueno, tiene que ser perfecto. Hola, soy la pájara pinta. Es tarea de grandes y chicos poner en raya al coronavirus. Solo lo podremos lograr si nos unimos y con responsabilidad acatamos las directrices de los entes encargados de guiarnos en estos momentos. Repasemos estos lineamientos que todos y todas, sin excepción, debemos seguir. Permanecer en casa. Evitemos las aglomeraciones y salgamos solamente si es estrictamente necesario. Solo por un tiempo, evitemos el contacto físico con las personas que están a nuestro alrededor. Estemos desinfectando todas las superficies de nuestras casas o lugares de trabajo. Debemos cumplir con el protocolo de estornudo y tos. Son muy fáciles, pero vitales. Si estornudo, me tapo con el antebrazo. Y si vamos a toser, lo hacemos en el antebrazo también. Busquemos maneras creativas para saludarnos, manteniendo siempre una distancia prudente. Recordemos el lavado de manos constante con agua y jabón y preferiblemente secarnos con una toalla desechable. No llevemos las manos a la boca, nariz ni ojos.
grandes y chicos, practiquemos más que nunca la solidaridad, la empatía y el amor. Seamos la esperanza para los grupos más vulnerables, protegiéndonos unos a otros con compromiso y responsabilidad. Lavo, 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 lavo mis manitas. Lavo, lavo, lavo y una y otra vez. ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo estoy feliz como todos los días. Me van a amar. Sin secretos con Doris. De lunes a viernes a las 2:30 de la tarde. Solo por 13. Costa Rica Televisión.